Es un gusto para mí compartir en esta oportunidad con ustedes nuevamente. Hoy vamos a hacer el tema de la ley de enemigos extranjeros que fue invocada por el presidente Donald Trump en su segunda administración, todo el contexto y lo que ello implica en la actual crisis migratoria que el país vive, sobre todo por el alto flujo de venezolanos y también sí, venezolanos como el grupo migratorio principal, siguen seguido de otras nacionalidades latinoamericanas, todo lo que esto está implicando en lo que es el diseño de la política exterior en este país y el impacto en lo que son las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Entonces, bueno, esta segunda clase la vamos a dedicar para ya cerrar el tema. Como sumario, pues vamos a ver tanto lo que es la introducción de lo que ha ocurrido en los últimos días desde que tuvimos la primera clase sobre el tema hasta los momentos, las controversias y las discusiones que hay sobre invocar una ley de enemigos extranjeros, y además de enviar migrantes hacia el SECOT. También vamos a analizar lo que es la propuesta de canje de prisioneros por parte de, de Bukele. Es decir, que Bukele ha propuesto que de alguna forma se canjee lo- los detenidos que están en el SECOT para que de alguna forma sí Maduro pueda liberar en Venezuela a algunos detenidos que se consideran presos políticos. Vamos a analizar también cómo esto también se articula con lo que estamos viendo como la guerra comercial, la guerra de aranceles, que algunas de estas medidas ya tenían antecedentes si nos ponemos a ver en la primera administración Trump, con, y con medidas que ya se habían tomado, por ejemplo, para el año 2018, es decir, para hacerle frente a China, hacerle frente a su política comercial, su política de lo hecho en China, etcétera. Y también vamos a analizar la política migratoria más estricta que está teniendo Estados Unidos y cómo esto se relaciona con la política exterior de Estados Unidos, con la política, digamos, de visados. También vamos a analizar el impacto que esto tiene frente a lo que es la política regional. En el caso, pues, de América Latina, vemos que el presidente colombiano Gustavo Petro acaba de anunciar que aparentemente le han retirado la visa estadounidense y esto marca un hito en lo que es la política colombiana, pues, y la historia política colombiana, dado que desde Ernesto Samper en los años 90 esto no había ocurrido con un presidente colombiano. Entonces vamos a ver cómo de alguna forma estos elementos se articulan y para entender mejor el contexto en el que estamos inmersos hoy en día, en 2025, y las tendencias que podemos ver para los años posteriores de la administración Trump. Entonces, bueno, así y como ya estábamos discutiendo, tenemos que entender muy bien que la reciente invocación de la ley de enemigos extranjeros, así como la construcción mediática en torno al Tren de Aragua, porque tenemos que ver también que el Tren de Aragua y todo lo que está ocurriendo en cuanto a esta organización es también una narrativa y la imposición de un arancel del 25% a países que adquieren petróleo venezolano. Esto tiene pues múltiples implicaciones en los ámbitos del derecho internacional, derechos humanos, soberanía nacional y política exterior. En cuanto a los aliados tradicionales de Estados Unidos, vemos que estas medidas, particularmente hacia Venezuela, han tenido un impacto en España. España no ha recibido pues con buenos ojos a ver, todo este tema del arancel del 25% a países que adquieren petróleo venezolano, dado que España tiene excelentes relaciones con Estados Unidos y con el bloque occidental en general, y España tiene importantísimas inversiones en el caso de Venezuela. Sin embargo, para lo que habíamos visto para la clase pasada y todo lo que ha ocurrido desde entonces, tenemos también que ver que la política arancelaria de los Estados Unidos terminó siendo mucho más agresiva y abarca prácticamente a todo el mundo.
De hecho, vemos que hay quienes se sienten de alguna forma pues decepcionados en cuanto países como Rusia, Bielorrusia e incluso Cuba no están tan tocados por estas medidas. Vemos también que el caso de Israel llama bastante la atención de analistas, empresarios, políticos, dado que Israel es golpeado con más fuerza en cuanto a la política arancelaria que otros países. También, por otro lado, estamos viendo que hay quienes ven con mucho interés que Colombia y Brasil, a pesar de tener posturas un poco más críticas hacia Estados Unidos que la Argentina de Milei, prácticamente que recibieron el arancel estándar que es 10%. Entonces, pues todo esto tenemos que analizarlo bien, pues contextualizarlo. Y por otro lado, vemos también que hay un gran espacio pues para la negociación y el entendimiento, como lo han anunciado las autoridades. Es decir, que no tenemos que ver algo, no tenemos que ver estas medidas e imposición de aranceles como algo tan rígido y que ya está definido y sin sujeto a cambios. Vemos que lo cierto es que esto no es así, que todavía esta política de aranceles puede ser sujeta a revisiones y que todavía hay un plazo prudencial de varios meses que se está tomando antes de hacerlos efectivos. Es decir, que hay un espacio para el entendimiento y hay un espacio para la negociación, por supuesto. Estas decisiones son interpretadas como medidas coercitivas que vulneran principios fundamentales del comercio internacional, en cuanto son asimétricas, en cuanto son desiguales y en cuanto son medidas también de presionar y de alguna forma, a ver, dirigir la políticas que ciertos estados puedan tener hacia ciertos temas, hacia ciertos intereses y llegar hacia una mejor posición, pues. Entonces, bueno, la discusión sobre toda esta política de aranceles tiene varias aristas y hay que evaluar el impacto universal que al final van a tener, pues, dado que dado que las implicaciones son enormes y también las podemos ver en distintos niveles, es decir, nivel primario, nivel secundario y nivel terciario. En cuanto a Venezuela, vemos que, claro, hablamos sobre todo de Venezuela, dado que venimos de, de una primera clase donde hablamos de la ley de enemigos extranjeros y también de lo que tiene que ver todo esto con la narrativa del Tren de Aragua. Entonces, Venezuela es un actor fundamental. Vemos que Venezuela ha denunciado que esta medida es ilegal y desesperada, señalando que busca asfixiar económicamente al país en uno de sus peores momentos. Y bueno, vemos que, claro, para el momento en que estos aranceles fueron anunciados en un primer momento, pues que esta aplicación de sanciones secundarias que afectan a terceros países de alguna forma interfiere en la capacidad soberana para determinar relaciones y comerciales con, a ver, países como China, países como España, que ha sido uno de los que más ha protestado, como ya lo estaba señalando, etcétera. De hecho, China ha criticado a Estados Unidos por estas medidas y acusó a Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de Venezuela y también con otros países que mantienen relaciones comerciales con Caracas. Sin embargo, y es bastante interesante esto, China por un lado anunció hace unas semanas que se iba a acoplar a las sanciones secundarias de Estados Unidos hacia la industria petrolera venezolana. Sin embargo, China está respondiendo con bastante firmeza en cuanto a los aranceles crecientes que desde Estados Unidos se están imponiendo. Incluso ha anunciado una política de contraaranceles, es decir, si Estados Unidos impone aranceles, China también lo hace. Entonces habría que ver cómo es que esta situación va a ir tomando forma, si China va a mantener una posición de no adquirir petróleo venezolano, a ver, para evitar represalias por parte de Estados Unidos, o ya que Estados Unidos está tomando una postura tan
rígida en cuanto a seguir aplicando aranceles cada vez más fuertes hacia China. Entonces, pues China al final dé luz verde a sus proyectos en Venezuela. Todo eso está por verse y se está evaluando. Y bueno, por otro lado, también tenemos que ver que ya buena parte de estas medidas se están anunciando hasta los últimos meses de este año, es decir, 2025, razón por la cual si todo sigue así, sin llegar a un entendimiento, un acuerdo, podemos esperar que los efectos de estos anuncios de aranceles se vean no nada más, a ver, este año, sino lógicamente también el año que viene, 2026 y probablemente también 2027, es decir, que habrá consecuencias a mediano plazo. Que bueno, como ya en general se sabe, esto pues es preocupante en el sentido de que todas estas políticas de aranceles y tan extendidos van a tener van a tener efectos adversos sobre la población civil cuando analizamos todo lo que es la escala y la pirámide de producción de las distintas sociedades que afectan y regulan estos mecanismos. Vemos además que, o sobre todo, si los países que no nada más están siendo afectados por aranceles, pero también son afectados por políticas de sanciones, van a tener mayores consecuencias en cuanto al acceso a bienes esenciales, medicamentos y servicios básicos. Es decir, todo esto es como una bola de nieve que podemos traducir como un aumento del costo de vida, el costo de importación y el impacto reputacional de estar presente o no en ciertos mercados, etcétera. Y bueno, en cuanto a la utilización de la ley de enemigos extranjeros para justificar tales acciones contra individuos o entidades, todo esto puede ser visto también como una forma de intervencionismo que de alguna forma vulnera lo que es el principio de autodeterminación de los pueblos, el principio de soberanía. Es decir, también es una forma de imponer la voluntad de una nación sobre otra, sí, y pasando por encima de los canales diplomáticos tradicionales, dado que hay la fuerza pues de poder hacer las cosas más allá de que existan otros canales. Y bueno, países afectados por estas medidas más allá de China, como estábamos hablando, es España que de verdad se ha criticado de forma pública, pues todo esto por las grandísimas inversiones que tiene en Venezuela, por ejemplo. Ok, en cuanto a la política migratoria, y como también estaba mencionando en cuanto a lo que es la visa, por ejemplo, del presidente Gustavo Petro en Colombia, que ha sido pues revocada aparentemente. O bueno, si somos más exactos en cuanto a los términos y palabras empleados por el presidente Petro, él dice que aparentemente, a ver, su visado ya no está en sistema, algo así, razón por la cual él asume que ya no puede viajar a los Estados Unidos. Y bueno, acá tenemos que además ver, haciendo pues un análisis de lo que está presente y divulgado en fuentes abiertas en la opinión pública, es que en los últimos meses se han reportado numerosos casos de ciudadanos de haber detenidos o deportados en aeropuertos de Estados Unidos, incluso cuando solo estaban en tránsito hacia otros destinos. Muchos de estos ciudadanos, a ver, tenían en general sus papeles en regla. Hay discusión, a ver, por lo que pasó en un aeropuerto cercano a Hawái hace unos días, en el que se considera que privó sobre todo un criterio de alarma en cuanto a ver, en Estados Unidos se están tomando muchos controles y prevenciones en cuanto a la recepción, incluso en calidad de turistas, de ciudadanos que de alguna forma realizan trabajo remoto o si hay un riesgo percibido de que ese trabajo remoto se puede realizar en los Estados Unidos. Porque, a ver, la legislación es bastante clara de que a verlo con una visa turista, por ejemplo, no se debe, o con el permiso que reciben los ciudadanos que no, de países que no necesitan visa turista hacia Estados Unidos,
entre los cuales se encuentran lo que son miembros de la Unión Europea o bien países como Chile, en el caso de América Latina. Vemos que en estos casos, pues, aún así tampoco se puede realizar trabajo remoto en los Estados Unidos sin una previa autorización y sin tener documentación que te permita, pues, trabajar en, en Estados Unidos. Más allá de eso, a ver, muchos de estos viajeros se quejan de que sí, o sea, ellos fueron sinceros, admitieron que realizan trabajo remoto, pero a ver, no iban a trabajar en Estados Unidos, nada más querían viajar 2 o 3 días para allá, o sea, iban a pasar pocas noches en territorio estadounidense y aparentemente los controles y las medidas para resguardar las fronteras estadounidenses están siendo más rígidas de lo normal. Y bueno, se cree que este fenómeno que se está viendo actualmente sea una combinación de factores principalmente relacionados con el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses. Bueno, en primer lugar, como factores clave tenemos que ver que hay un endurecimiento de las políticas migratorias. Esto no comenzó con la administración Trump en sí, sí podemos ver que ya hay antecedentes que vienen con la administración de Biden, la administración precedora, en cuanto ya se hayan implementado nuevas restricciones al asilo en territorio estadounidense, incluyendo la deportación acelerada sin audiencia judicial. De hecho, bueno, todas estas políticas ya habían llegado a un aumento significativo en las deportaciones, alcanzando cifras récord desde 2010, es decir, desde hace más de una década y media. Además, se ve una aplicación estricta de la ley de migración en puntos de entrada. Los controles se han intensificado y han aumentado en los aeropuertos, incluso para viajeros en tránsito. De hecho, está un caso que resonó mucho en los medios de comunicación, que fue el de un ciudadano español que fue detenido en Miami mientras hacía escala hacia Jamaica, a pesar de tener su documentación en regla. Hay también quienes creen y reportan que existe un ambiente hostil hacia los extranjeros, dado el clima político actual que ha generado un entorno que es percibido como hostil incluso hacia los visitantes extranjeros. Ya estadísticamente vemos que hay una disminución en el turismo europeo hacia el país con una caída del 17% en las llegadas en marzo de 2025 en comparación con el año anterior. Es decir, hay una tendencia a la baja. Se está persiguiendo que Estados Unidos es un destino que presenta ciertas complicaciones para hacer turismo y que quizá hayan otras opciones que se puedan evaluar para evitar tales malos ratos. También, por otro lado, y no menos importante, son las condiciones en centros de detención, dado que se han denunciado que existen condiciones infrahumanas en algunos de estos establecimientos, como el Centro de Procesamiento de Crom en Florida, por ejemplo, donde hay falta de atención médica, hacinamiento. Y también, en segundo lugar, tenemos que ver también que hay razones de peso que explican por qué muchos viajeros, incluso con todos sus documentos en regla, reciben malos tratos o son detenidos en aeropuertos de Estados Unidos últimamente, sobre todo desde el año pasado hasta ahora. En primer lugar, hay a ver, un factor trascendental que es el perfilamiento y las sospechas arbitrarias. Y esto sobre todo tiene mucho que ver con que los agentes de inmigración tienen un margen de discrecionalidad muy amplio, pues para hacer preguntas, para actuar, etcétera, y tienen un margen de discrecionalidad muy amplio y también para, digámoslo así, actuar sin en verdad ver consecuencias de sus actos, pues. Por ejemplo, si a alguien le parece sospechoso un agente de migración, ya sea por su país de origen, su aspecto, su vestimenta, sus redes sociales, pueden detenerlo sin necesidad de una justificación muy, muy sólida. Y esto sobre todo incluso pasa dependiendo del tipo de visado, es decir, en cuanto a estudiantes, por ejemplo, hay protocolos un poco más, a ver,
más definidos en donde los agentes de migración no es que no puedan actuar así, pero tienen que ser mucho más cautelosos y tienen que seguir al pie de la letra más unos procesos que en los casos de turistas, ¿no? También se habla de que existe cierto trato sistemático despectivo, sobre todo en ciudades como Miami y pues su prolongación. Es decir, los agentes de migración en estos espacios son conocidos por su trato agresivo y despectivo, sobre todo dependiendo de la nacionalidad y la procedencia del viajero. Y pues se cree que existe una lógica de control total en estos lugares. También vemos que los oficiales de migración que están encargados pues de vigilar y custodiar todo lo que tenga que ver con aduanas y también protección de fronteras, no están obligados en gran medida pues a explicar sus acciones, sus decisiones, no tienen en verdad que hacerlo y pues si una persona llega a ser deportada, esta en general no tiene derecho a una audiencia judicial si es que no entra con un visado, si es que entra con un visado de turismo o si entra sin visa, como en el caso de ciudadanos europeos. Entonces, es decir, que en verdad está más protegida una persona que entra a los Estados Unidos, pero con un visado ya, digámoslo así, de trabajo, que entra con una green card, que entra con un visado de estudiante, pero con visas de turismo la protección es muchísimo menor. Y ahora, ya que hablamos de todo esto y con también la clase que tuvimos la vez pasada, ya, ya bueno, el punto central de esta clase sobre todo es analizar la propuesta por parte del presidente Bukele en El Salvador de canjear deportados por presos en Venezuela. Una propuesta que tiene aristas bastante peligrosas, no nada más cuando lo vemos desde un punto de vista, digámoslo así, politológico, pero también cuando lo vemos desde un punto de vista ético, desde un punto de vista humanitario. Bueno, de hecho, según la DW de Alemania, el presidente de El Salvador le propuso el domingo, es decir, hace 2 días, a su homólogo venezolano, Maduro, un acuerdo humanitario para repatriar a los migrantes venezolanos expulsados desde Estados Unidos y que han sido detenidos en una cárcel de máxima seguridad en el país centroamericano. Y todo esto además ha sido propulsado por toda esta narrativa que señala que el Tren de Aragua está en los Estados Unidos, que tiene una relación con las estructuras de poder venezolanas, etcétera. Lo grave acá de todo esto es que las investigaciones señalan y también los informes que provienen de los propios servicios de inteligencia estadounidenses que, a ver, primero, el 90% de los detenidos desde los Estados Unidos hacia El Salvador no tienen antecedentes penales, un porcentaje tan alto de 90%. Eso es grave, es decir, porque a ver, personas que son inocentes, que en verdad no hay más allá, digamos, de tener un tatuaje o de haberse topado con la persona equivocada y en el momento equivocado, pues en verdad han tenido que pasar por toda esta experiencia tan negativa, tan traumática, sin tener la culpa de algo, sin tener cargos, ni siquiera sin tener una investigación en marcha en contra de ellos. Y pues lamentablemente esto terminó siendo reconocido por el secretario de Estado Marco Rubio en su momento, cuando pues él reconoció que probablemente algunas de las personas enviadas a El Salvador no tenían pues antecedentes penales. Pero cuando vemos que, a ver, se señala, se destaca que este porcentaje llega hasta el 90%, esto es sumamente grave porque estamos hablando de prácticamente todos. Y bueno, ya citando las palabras textuales del presidente Bukele, este dijo que le dijo al presidente venezolano Maduro que quería proponerle un acuerdo humanitario que contemplara la repatriación del 100%
de los 252 venezolanos que fueron deportados a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico de los miles de presos políticos que están en Venezuela, publicó Bukele en un mensaje en la red social X, Twitter. Entonces, bueno, acá vemos también que no, a ver, no es un canje además en igualdad de condiciones y que, a ver, todo este proceso es bastante opaco, es bastante discrecional y se están tomando a personas, a ver, inocentes como rehenes de, a ver, de intereses políticos, no nada más ni a ver, a un nivel local, sino a un nivel regional. Y también hay que tener bastante cuidado con lo que esto puede significar, no nada más para, digamos, las relaciones entre Estados Unidos, El Salvador y Nicaragua, pensando en estos tres países, pero si lo prolongamos hacia la región o hacia el mundo, esto de todas formas va generando un precedente muy peligroso en materia, a ver, de no nada más de derechos humanos, sino cuando hablamos del debido proceso de las garantías mínimas que tienen que existir. Porque, a ver, los presos venezolanos y los presos en El Salvador, más allá pues de su origen y las circunstancias, pues no son presos equivalentes y no deberían ser monedas de canje intercambiables. Eso es reducirlos enormemente en su condición y en su calidad de personas que tienen una dignidad que hay que respetar, que hay que salvaguardar. Y todo este tablero, además, en el que se está llevando esta negociación para canjearlos o no, es sumamente discrecional. Tenemos también que pensar en la probabilidad de, tan alta de que las cosas salgan mal y ya de entrada se están haciendo mal. Tenemos que estar pensando que no es lo mismo un canje, a ver, de estadounidenses como se hizo entre Estados Unidos y Venezuela con una persona por el medio tan importante a ver, para Venezuela como lo era Alex Saab, a lo que está sucediendo con estos migrantes en El Salvador. A ver, los más de 200 venezolanos que están en la cárcel de máxima seguridad en El Salvador están allí porque fueron enviados desde Estados Unidos. No cometieron delitos, existen investigaciones que señalan que más del 90% no tienen antecedentes penales, investigaciones que no es que provengan de Venezuela, sino provienen de Estados Unidos. Vemos además que ni siquiera en territorio salvadoreño, donde están ahora, a ver, no cometieron delitos allí tampoco. Tampoco está garantizada una defensa legítima en El Salvador, ni sus derechos. O sea, prácticamente no tienen sus garantías más básicas en El Salvador, lo cual es sumamente grave porque estamos tratando con a ver, estamos tratando con personas que tienen derechos humanos, no estamos tratando con cosas. Y pues además revisando la situación de, a ver, de estos migrantes en Estados Unidos, pues hay muchos elementos y detalles que, a ver, encienden las alarmas. En primer lugar, como ya he señalado varias veces, estas personas no tenían antecedentes penales, la gran mayoría. Además que los que sí tenían investigaciones en marcha o de alguna forma se le estaban amputando delitos, no pasaron por un proceso, a ver, administrativo o judicial con las debidas garantías y otros pues tenían problemas migratorios que podían ser esclarecidos, habían procesos que se tenían y se podían seguir y estos procesos pues no tuvieron lugar. Y además hay otros también que estaban en proceso de solicitar refugio en Estados Unidos. Entonces, viendo todo esto, vemos que también lo grave es que hayan sido enviados a Estados Unidos con una ley tan antigua, tan anacrónica como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, en donde la sociedad no tenía el mismo marco filosófico, ético y legal que tiene hoy en día, en donde nos preocupamos mucho más por temas como los derechos humanos,
donde la esclavitud además es algo que no vemos con los mismos ojos. Vemos que, a ver, para el siglo XIX, incluso posterior a ver, a 1798, todavía teníamos muchas sociedades en las Américas en donde la esclavitud no estaba mal vista. Entonces, nada más teniendo eso como punto de relieve, vemos que es, a ver, usar un recurso legal tan antiguo, a ver, nos hace ruido porque muchas cosas han cambiado desde ese momento. No tenemos el mismo criterio para evaluar los deberes y los derechos de una persona, de un ciudadano en la sociedad. Y hay procedimientos que para ese entonces se consideraban normales, se consideraban correctos, que ya para este año 2025, pues no. Y hay un gran margen para actuar de forma discrecional y sin proteger al acusado y dejarlo en un espacio de vulnerabilidad según los estándares actuales. Es decir, todo hoy en día es muy diferente. Y la verdad, pues, si nos preocupan los derechos humanos, tenemos que a ver, defender la convicción de que todas las personas tienen derecho a un proceso judicial que sea justo, todas las personas tienen derecho a que sean escuchadas, a que sus motivos, a que sus planteamientos sean, a ver, debidamente tomados en cuenta, que no se les aplique un mecanismo legal de forma arbitraria. Todo el mundo debe tener derecho a una defensa. Y aquellos que, bueno, en verdad hayan cometido faltas que sean verdaderamente graves y sean responsables de crímenes considerables, pues aún así necesitan un proceso correcto que no se violen las etapas que deben seguirse para de alguna forma aplicar la justicia. O sea, todo esto pues es sumamente importante. Es decir, no debemos, digámoslo así, resolver situaciones injustas aplicando mecanismos y aplicando medidas que sean el doblemente injustas y el doblemente de crueles. Y pues todo esto, pues lo grave cuando analizamos lo que está pasando con El Salvador es que no, nada de esto se ha seguido, pues, y lo que vemos es una clase, pues, de show mediático de carácter punitivo con impacto, pues, global en el que, y bueno, impacto global y impacto local en donde se ven las acciones que Estados Unidos está tomando contra migrantes extranjeros y también contra quienes son acusados de tener vinculaciones con organizaciones criminales transnacionales. Pero también dentro de todo lo que está de base es también la cuestión del abuso de poder. Es decir, no se podían manejar las cosas distintas, no se podía por lo menos a ver, tener cierta seguridad que se estaba procesando personas que tenían antecedentes penales y que no se iban a estar enviando inocentes a estos espacios con todo el impacto que esto tiene no nada más para ellos, sino también para sus familias, para sus allegados, etcétera. Y bueno, también en segundo lugar, pues podríamos decir que Bukele con todas estas medidas está cosificando a los migrantes venezolanos porque acá hay un trato en donde se asume que estos migrantes deportados son bienes intercambiables, pese a que el 90% no tiene antecedentes penales. Así, podríamos analizar que se les está arrebatando a estas personas su condición de sujetos con derechos y se les convierte en monedas de canje como objetos políticos en donde además, a ver, se les deja a estas personas en la deriva de si el gobierno venezolano quiere o no quiere aceptar el canje por, a ver, por las personas que están detenidas en Venezuela. Y otra cosa que también genera bastante ruido es que tampoco es equiparable el número de deportados que están en El Salvador con el número de personas que están detenidas en Venezuela. Entonces ahí se ve una jerarquía
que de alguna forma cierta comunidad internacional, cierto espacio de la comunidad internacional, que es el que está representado en esto, le está dando más prioridad a ciertos detenidos políticos en Venezuela sobre otros. Entonces eso también es sumamente grave porque quedan también muchas otras personas que están en condiciones que todavía hay que esclarecer, con un debido proceso que también se debería seguir y no siempre se está siguiendo. Entonces también es sumamente grave y estamos viendo una cosificación del reo, del detenido, por motivos de alcance político, ahora no nada más local, sino de un alcance que termina siendo pues regional. Acá además también una de las grandes aristas es que la discrecionalidad política entonces termina interviniendo en la justicia con el resultado de que todos estos procesos terminan siendo sumamente opacos, terminan siendo sumamente difusos, borrosos, y esto además deriva en situaciones judiciales en las que no hay elementos claros, no hay detalles claros y todo termina siendo potencialmente turbio. Y pues creo además que el debido proceso nos debe importar porque es lo que nos garantiza que las cosas, al menos en un grado mayor, terminen haciéndose bien, porque si no hacemos las cosas bien, la probabilidad de que todo termine mal es mucho mayor. Y pues debería en verdad revertirse todo lo que está pasando con El Salvador desde mi criterio para que, a ver, estas personas sean enviadas a los Estados Unidos, terminen los procesos de investigación pertinentes que deberían tener lugar en ese país, o en su defecto deberían ser deportados hacia Venezuela, pero haciendo las cosas bien, no haciendo las cosas de forma expedita y donde tantas personas que no tienen antecedentes penales son enviados a una cárcel pues de seguridad. Y acá entonces plantear un intercambio de presos como si fueran rehenes cualquiera, cuando no son tales las condiciones, es también terminar igualando a los negociadores y eso termina siendo una situación muy peligrosa en el actual contexto regional y como ha avanzado incluso el mismo caso venezolano. Según la misma TW, podemos ver que el gobierno de Venezuela respondió después a través del fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien rechazó la declaración de Bukele y le exigía esta información del grupo de venezolanos en el país centroamericano. Sus palabras, o sea, abro cita, solicito de manera inmediata la lista completa con la identificación de todos los detenidos y su estatus judicial, así como también la fe de vida y el informe médico de cada uno de los secuestrados, dijo en un comunicado. El fiscal exigió conocer los delitos cometidos por el grupo, cuándo fueron presentados ante un juez y si cuentan con abogados. Y pues en verdad entonces todo esto termina siendo pues sumamente grave, sobre todo por los impactos que esta situación tiene potencialmente en la opinión pública. Y ahora si también hablamos pues más allá de los deportados venezolanos que están en El Salvador y hablamos también de los presos venezolanos que están entrando a ver en esta propuesta de canje que hizo Bukele. Vemos que además ni siquiera hay certeza de cuántas personas son, de cuántas personas se está hablando, porque en primer lugar no hay cifras, no hay cuentas claras. Las ONGs venezolanas que hacen un trabajo estadístico en medir cuántos presos por potencialmente razones políticas están en Venezuela, dan una cifra parcial que está entre las 500 y las 1000 personas, pero tampoco hay una certeza que no hayan otros casos que no estén registrados, por ejemplo. Y también un elemento que hay que ver ahí es que no siempre los familiares, los amigos están en la
muchas veces tienen miedo a represalias, entonces también todo eso influye. Y dado también, pues, no nada más en cuanto a los presos venezolanos que están en Venezuela, porque también hay presos extranjeros que están en Venezuela, vemos que el propio Estado venezolano ha dicho que son alrededor de 100, 150, y estos presos, a ver, son de unas 20 nacionalidades, pero hay quienes también dudan de esas estadísticas, que creen que podrían ser más, que podrían ser menos, además que a veces hay, a ver, hay liberaciones que se dan de forma más pública y notoria, no siempre sucede así. Entonces también estamos hablando que esas cifras están en el aire. Entonces, si ahorita se está canjeando 150 o se quisieran canjear 250 detenidos que están en El Salvador de origen venezolanos deportados desde los Estados Unidos, y se quiere canjear este número por 250 presos, ya sea venezolanos o extranjeros están en Venezuela, al final todavía quedan potencialmente al menos entre 300 y 600 personas, como, no sé, por dar un número en promedio, que todavía estarían esperando y estarían a la deriva a ver si los liberan o no, lo cual es sumamente grave. Por otro lado, hay también una cantidad de personas que no están detenidas como tal, pero están registrados como desaparecidos, es decir, que no se saben en dónde están o por qué es que no, digámoslo así, no hay feria de estas personas. Entonces también un aspecto muy grave de toda esta situación es que cuando analizamos todo esto desde el aspecto numérico, pues no hay un registro minucioso de todas estas personas, y esto es grave porque podrían ser potencialmente más personas y no se tiene certeza de ello. Entonces, bueno, y así podríamos pues alegar y decir que usar la liberación de presos políticos como chantaje para lograr objetivos de política interna es de alguna forma una manipulación ética cuestionable, ya que se banaliza el sufrimiento real detrás de las detenciones. Y pues podríamos decir que esta propuesta por parte de Bukele no reconoce la diferencia entre un migrante irregular, un criminal y un disidente político, porque las tres cosas son muy distintas, si bien en algunos casos, o según el perfil que tenga una persona, podría ser una cosa y la otra también, pero en general son tres categorías distintas y hay que tener eso claro. Y a ver, confundir estas tres cosas revela un profundo vacío ético y también técnico por parte de quienes están dirigiendo este programa. Y todo pues es muy grave porque pone en riesgo, a ver, el respeto a las garantías más mínimas, el respeto a los derechos humanos, etcétera. Y todo al final es tan grave, pues, si lo resumimos, por estas razones. Primero, Bukele está proponiendo canjear inocentes por criminales sin que nadie, pues, se lo haya pedido de forma, pues, oficial. También desprestigia la causa de quienes son denominados por algunos grupos presos políticos, ya que los vincula con operaciones que son moralmente cuestionables, como canjear los por inocentes que fueron deportados sin garantías, sin un proceso pues medianamente justo hacia El Salvador. También daña la imagen internacional de El Salvador en materia de derechos humanos, a ver, del imperio de la ley, al convertirse en un estado que usa a los migrantes como fichas de trueque, básicamente. También expone a los migrantes venezolanos a más represalias, estigmas y deportaciones arbitrarias al asociarlos falsamente con el crimen organizado. En quinto lugar, también genera y establece un presidente peligrosísimo, ya que abre la puerta para que otros regímenes autoritarios usen a los presos como fichas de trueque político, desnaturalizando el fin y el objeto de la justicia penal y humanitaria. También deslegitima la lucha por los derechos humanos, ya que organizaciones y víctimas pierden credibilidad si sus actos terminan convertidos en intercambios diplomáticos entre gobiernos autoritarios.
Y también muestra la debilidad de las instituciones, ya que tanto en El Salvador como en Venezuela, el hecho de que los presidentes, más allá, bueno, claro, de que esta propuesta se acepte o no, pero ya que se llegue incluso a pensar en eso y de que sea posible que los presidentes negocien liberaciones de esta índole, refuerza la idea de que la justicia está más al servicio del poder político que de garantizar, digamos, así los derechos y los deberes de los ciudadanos. Y por otro lado, y no menos importante, perpetúa el sufrimiento de los inocentes en lugar de liberar por razones de derecho o humanidad, se pospone la libertad de los presos hasta que haya algo a cambio. Es decir, se ve todo esto desde una perspectiva que es más transaccional. O sea, hacemos una transacción, tú me das algo y yo te doy algo, pero esto también es pasar encima de todo lo que hemos avanzado como sociedad internacional en cuanto a derechos humanos, debido proceso, etcétera. Y bueno, por otro lado, en cuanto a las aristas politológicas, podemos ver también las siguientes. Hay una legitimación del gobierno de Maduro, ya que al negociar directamente con él, Bukele implícitamente reconoce que él es quien está al mando y reconociendo su legitimidad, lo cual choca con la posición oficial de ciertos países que han insistido en considerarlo usurpador. Y pues, claro, y todo esto con las implicaciones diplomáticas que esto tiene. En segundo lugar está la intervención mutua en asuntos internos, dado que se está violando el principio de autodeterminación y este tipo de acuerdo, o bueno, mejor dicho, propuesta de acuerdo, supone que ambos gobiernos tienen o quisieran tener influencia sobre las decisiones judiciales del otro, lo cual atenta contra el principio de separación de poderes y no injerencia. Y en el fondo también pone en evidencia que ambas justicias están subordinadas al poder político y potencialmente también a imposiciones que vengan de terceros países más poderosos, lo cual es preocupante para cualquier, más que democracia, incluso cualquier Estado de Derecho que sea pleno y funcional. Y en cuanto a, pues, a la geopolítica de la seguridad, debemos también ver que Bukele de alguna forma plantea una especie de doctrina regional de control y represión criminal, articulando una narrativa con un régimen autoritario. Esto de alguna forma podría también dar pie a que se exporten o normalicen prácticas autoritarias en nombre de la seguridad de la región. Y también vemos lamentablemente una instrumentalización de los derechos humanos, ya que los presos venezolanos son utilizados como fichas de negociación, sean políticos o no lo sean, porque también hay un debate en ese sentido, en esa dirección. Y todo esto expone cómo los derechos humanos terminan siendo usados como monedas de cambio por actores que tienen sus agendas propias, sus intereses propios, y así lamentablemente se terminan deslegitimando los esfuerzos humanitarios y jurídicos internacionales. Entonces, se termina introduciendo una lógica geopolítica mercantilista en donde se trata a migrantes inocentes como activos de intercambio sin que estos hayan sido acusados formalmente ni siquiera en su país de origen. Y en este sentido vemos que de alguna forma se refuerza una narrativa y una política que de mano dura hacia un plano internacional, transformando lo que debería ser la justicia penal eh, en un sentido ideal en vulgar mercado político. Vemos también que estamos hablando de una propuesta unilateral que revela un gran desprecio por el derecho internacional y los avances que se han logrado en ese sentido. Y esta iniciativa que nace de Bukele muestra una postura autoritaria, es decir, se arroga el derecho de disponer del destino de personas extranjeras que no, sobre la cual no tiene ámbito, no tiene jurisdicción, porque no están en El Salvador y no son ciudadanos de El Salvador, sin base legal ni moral, y además pretende intervenir en la política interna de otro país proponiendo liberar presos políticos a cambio. Además, hay una manipulación simbólica del antichavismo, ya que se utiliza la causa esos venezolanos como parte de un discurso populista internacional y de esta forma pues se apropia del sufrimiento de otros para ganar puntos en lo simbólico sin que en verdad parezca que le interesa realmente la liberación de estos, sino
sino usarlos pues como herramientas de negociación, como fichas de cambio. Y acá vemos también pues que los migrantes inocentes terminan siendo usados, bueno, como rehenes políticos, lo cual es éticamente monstruoso. Personas que habían sido desplazadas por necesidad y no eran criminales. Esto lo podemos ver como violencia institucional e incluso como racismo estructural. Vemos además que hay una violación del principio de no devolución, ya que si El Salvador los devuelve a Venezuela, sabiendo que según algunos de estos detenidos podrían ser encarcelados, se estaría violando entonces el principio internacional de no devolución, que es base del derecho humanitario y de refugio. Entonces acá también hay una posible colisión con tratados internacionales que han encendido la- las alarmas, los radares de juristas y de activistas en derechos humanos. Y también pues hay una gran impunidad disfrazada de justicia, ya que hay una ecuación perversa que se ha establecido en esta dinámica. El sistema premia a criminales, los cuales serían liberados, y castiga a personas que huyeron buscando libertad. Todo esto al final subvierte la lógica misma del derecho penal y humanitario. Entonces, a fin de cuentas, y ya que estamos por concluir la clase, vemos que vemos una gran estigmatización del migrante en los Estados Unidos, sobre todo el migrante latinoamericano y particularmente el venezolano. La narrativa mediática que asocia el tren de Aragua con actividades terroristas puede conducir a la estigmatización de comunidades enteras, especialmente de migrantes venezolanos. Esto podría traducirse en políticas migratorias más restrictivas, que de todas formas esto se está viendo con muchas nacionalidades, incluso europeas. Se ha visto malos tratos hacia ciudadanos alemanes en los Estados Unidos. Y esto también podría traducirse en violaciones de derechos humanos masivas, como detenciones arbitrarias y deportaciones sin el debido proceso. Toda esta implementación de las recientes deportaciones sumarias bajo esta ley ha resultado en la expulsión de individuos sin garantías procesales adecuadas, y todas estas acciones han sido criticadas ya por organizaciones como Alianza Américas, que condena la invocación de una ley del siglo XVIII en un contexto donde Estados Unidos no está en guerra y tampoco está bajo invasión, calificándola de un recurso legal, literario y xenófobo. Y pues en cuanto a la guerra de aranceles, que también lo habíamos mencionado, vemos que los efectos de esta guerra ya se sienten en todo el mundo. Vemos la volatilidad de los mercados financieros en las últimas semanas y que países como España ya están para mitigar los impactos económicos. Sin embargo, para los actuales momentos vemos que España tiene cierta resiliencia debido a su menor exposición directa al comercio con Estados Unidos, y que en los actuales momentos tiene una economía más equilibrada, más estable, y es de las economías que mejor se ha recuperado de lo que fue la pandemia de la COVID-19. China, por otro lado, ha advertido a países contra la firma de acuerdos comerciales con Estados Unidos que puedan perjudicar sus intereses, acusando a Washington de promover una política hegemónica y de usar tácticas de intimidación unilateral. China plantea llevar estas quejas a la ONU y a otras organizaciones multilaterales, enmarcando las acciones estadounidenses como obstructivas para la paz. Y ambos países han anunciado aranceles severos hasta por lo menos ya finales de este año. Pues ya vemos que toda esta guerra comercial ha generado gran incertidumbre económica. Los mercados bursátiles han experimentado caídas últimamente e incluso se espera una desaceleración económica. Ahora, ¿hasta qué punto? Pues habría que verse, porque unos dicen que puede estar más o menos en 1%, otros creen que podría ser incluso mayor. Esto es grave porque toda esta política de imposición de sanciones, una política migratoria además tan estricta como la que se está aplicando ahora, y también todo este tema de los aranceles, puede terminar aislando a los Estados Unidos en el ámbito internacional, generando mayores críticas y resistencia, incluso por parte de aliados y organismos multilaterales. Estamos viendo que importantes sectores que son los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa, por ejemplo, han planteado ya la necesidad urgente de pensar en un mundo sin los Estados Unidos. Es decir, si este país de alguna forma llegara a traicionar a Europa, o de alguna forma llegara a no representar más lo que ha representado hasta ahora, por decirlo así.
Y pues las posturas unilaterales de Estados Unidos podrían debilitar la capacidad de Washington para construir coaliciones y liderar iniciativas globales. Todas las naciones afectadas podrían buscar fortalecer relaciones con otros actores globales, como China, por ejemplo, diversificando sus alianzas y reduciendo su dependencia de Estados Unidos. Y bueno, en la opinión pública vemos que el SECOT, sobre todo donde han enviado a los migrantes venezolanos, ha sido señalado por organizaciones como Cristosal debido a las condiciones inhumanas y las muertes ocurridas en su interior. De hecho, hay quienes han publicado recientemente imágenes en Google Sats, en Google Maps, por ejemplo, en donde a veces se ha visto sangre, por ejemplo, en los, no en los, en los patios, pues, y diversas áreas comunes del espacio. Y bueno, al aceptar a personas venezolanas detenidas en circunstancias legales ambiguas, El Salvador se ha convertido de alguna forma eh, partícipe en el abuso institucional de los migrantes. Y al final acá nos tenemos que quedar con esta pregunta, pues, ¿cómo afecta esto a la narrativa de Estados Unidos a nivel internacional como garante del orden institucional global y también como garante del respeto a los derechos humanos? Acá tenemos que ver que, sobre todo, esta criminalización injusta afecta a una comunidad en cuanto a la venezolana, por ejemplo, que en su mayoría ha demostrado ser honesta y trabajadora, y más bien ahora se crea un clima de miedo e incertidumbre. De hecho, organizaciones como Aid for Life han denunciado esta situación y han resaltado la vulnerabilidad de los venezolanos, quienes además en el caso de los Estados Unidos no tienen representación consular adecuada, ya que no hay embajada venezolana en los Estados Unidos, ni hay embajada estadounidense en Venezuela actualmente. Y por otro lado, pues estudios como de diversas instituciones como el Pew Research Center han demostrado que la población venezolana en Estados Unidos es altamente educada y productiva. Diversos estudios estadísticos desde los inicios de milenio, en los 2000 hasta los momentos, lo había demostrado, sobre todo en las primeras olas migratorias, que los venezolanos que migraban hacia los Estados Unidos eran personas que tenían negocios, tenían propiedades, tenían altos niveles, pues, educativos. Entonces, en ese sentido, se está actuando contra una migración que en su mayoría no es criminal, en su mayoría, pues, es productiva, altamente educada, etcétera. Y pues todas estas acciones que han reducido a migrantes como meros objetos de políticas de seguridad, pues son graves ya que los han despojado de su humanidad y sus derechos más fundamentales. Hace falta pues más transparencia en todos estos procesos de detención y deportación. También se debe presentar mayor información sobre el paradero de los detenidos. La familia necesita pues saber dónde ellos pueden estar. Y en este sentido es imperativo que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos sigan haciendo su trabajo, continúen monitoreando y denunciando estas prácticas cuando son nocivas y se abogue por políticas migratorias que respeten la dignidad y los derechos fundamentales de todas estas personas. Entonces nos queda también, cerrando, si se proyecta América Latina como un chivo expiatorio, ¿por qué se hace y qué se busca lograr con eso? Existe una criminalización de los migrantes venezolanos con la excusa del Tren de Aragua sin pruebas claras. ¿Cuál es el objetivo? Y si hay un objetivo político que de alguna forma esté más arriba que todo lo demás, ¿qué garantías hay de que esta operación tenga éxito y no termine siendo un fracaso? Y termina siendo un fracaso que de todas formas deje colateralmente mucho daño y sufrimiento innecesario. Además, ¿por qué deportarlos a El Salvador, que es un país que tiene antecedentes de abusos sistemáticos contra, a ver, las personas que han sido recluidas en cárceles como el SECOT? Además, toda esta imposición de presiones diplomáticas a México, Colombia y Centroamérica, ¿hasta qué punto se lograrán los objetivos o hasta qué punto no? Porque sobre todo es grave cuando lo vemos en esos términos, es decir, tanto daño para potencialmente no lograr nada. Y bueno, más allá, claro, de todo esto, de las políticas internas, también tenemos que ver que esto puede formar también parte de una agenda, una estrategia regional en términos, pues, geopolíticos.
Y pues ya con esto podemos concluir la clase. Todo lo que habíamos hablado hoy ha sido de alguna forma discutido en la clase anterior. Es ahorita una ampliación y sobre todo tomamos más tiempo para analizar lo que es esta propuesta de Bukele de canjear los deportados por presos que están en cárceles venezolanas. Bueno, ya que ya hemos llegado a las 4 de la tarde, tenemos este espacio para dejar comentarios, preguntas. Con gusto pues las abordaré, la, a ver, voy a también a leer el chat. Ah, bueno, veo que por los momentos nada más han dejado buenas tardes. Ok, alguien levantó la mano, puede intervenir. Buenas tardes a todos. Quería decir que la economía y los productos agricolares se ven afectados por factores geopolíticos y se ven afectados negativamente por la importación y la exportación para productos. ¿Es correcto, profesor? Sí, a ver, todas estas medidas tendrían un impacto tanto para los procesos de exportación e importación. Hay que ver claramente desde dónde y hacia dónde es que irían estos productos, porque dependiendo del producto en sí, dependiendo también de los mercados a los que se va a dirigir el producto, pues el impacto puede ser menor o puede ser mayor. Bueno, ya que de hecho se estaba hablando pues de Venezuela, ahí hasta donde tengo entendido y lo han hecho visible, hay, por ejemplo, un planteamiento que es que un producto que podría salir beneficiado por toda esta política de aranceles a muchos pues, productos y mercados es el de los camarones en Venezuela, que los camarones venezolanos probablemente ahora tengan una ventaja comparativa mayor que otros productos que puedan posicionarse en el mercado estadounidense. Entonces es cuestión de revisar bien las legislaciones, de revisar los productos que están exentos, los productos que no están exentos, porque ahora todo esto genera nuevas dinámicas económicas. Habría que ver cómo es que... Y también otra cosa que hay que ver y es que hay que pensar también en cómo esta situación puede evolucionar en los próximos meses, ya que por ahora algunos aranceles que fueron anunciados están congelados. Bueno, creo que si ya no hay otra pregunta, pues podríamos ya dar por cerrada la clase. Hasta la próxima oportunidad que les anunciaríamos a través de los canales establecidos. La próxima clase vamos a discutir el tema de los campos de concentración a través de la historia, sobre todo los antecedentes que estos tienen en países como Estados Unidos, como España, como Cuba, y vamos a ver todo el contexto que rodeó pues la implementación de estos espacios. Entonces, bueno, nada, un gusto para mí compartir en esta oportunidad con ustedes y nos vemos luego.